Sí, doctor, se lo escucha. Ya, bien. Empezamos entonces, ¿ya? Tenemos que culminar esto del tema de las quemaduras. Y dentro de eso de las quemaduras, yo había dicho que se divide en 4 grandes grupos, ¿se acuerdan, no? Primero, rubefacción, ¿no? Vesiculación, que dije no tienen gran repercusión jurídico-penal, es más que todo clínica en este caso. Pero dije, las que tienen más relevancia jurídico-penal con relación a la medicina forense es la quemadura en 3er grado y la quemadura en 4º grado. La de 3er grado es la escarificación y la quemadura en 4º grado es la carbonización. Hasta ahí habíamos hablado nosotros. Dije que la escarificación es quemadura en 3er grado y este tipo de quemadura ya tiene relevancia jurídico-penal porque nos podemos encontrar con acciones delincuenciales, con acciones criminales. Puse yo el ejemplo donde a una modelo, por ejemplo, una Miss en Colombia, llegando a su casa, la recibe un par de personas, ya un homosexual y otra dama, que parece que tenían problemas con la Miss esa, con la modelo. Entonces la reciben con ácido sulfúrico. Imagínense al rostro. ¿Ya? Entonces la dejan ciega de por vida y toda esta parte, digamos, al caer del rostro por acá, le produce una quemadura terrible en 3er grado. ¿No? Se forma una costra, ¿no? Una costra, y esa costra hace que la piel quede deforme. Entonces ahí hay una venganza en la acción. Por eso nos importa. No podemos dejar sin tipificar esa acción penal. En este caso, si la dama, por ejemplo, que fue quemada en 3er grado con ácido, imagínense ustedes, ¿no? Ella, digamos, quedaría viva. Nosotros le tenemos que iniciar un proceso por lesión gravísima con agravantes. ¿Por qué? Porque ya le están esperando a ella para provocar ese delito. Está planificado, está craneado. Por lo tanto, si la sanción va a ser de 6 años, nos podemos ir a los 9 años. Pero no solamente eso, porque aquí nos tenemos que quedar nosotros y tenemos que analizar 2 factores importantes. Primero, que se ha producido un daño estético. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? El daño estético, porque esa dama ya no va a poder ganarse la vida como ella lo hacía antes, mostrándose, dije yo, en los spots publicitarios con su rostro, con su cuerpo hermoso. Ya no, ¿qué va a valer? Nada, no va a valer nada, con semejante deformación que se le ha producido. Y aparte de eso, del daño estético, hay un segundo daño, que es el daño económico, porque ha dejado de percibir, ¿ya?, ese dinero con el que ella se ganaba honestamente la vida. Entonces, la responsabilidad penal es una cosa, pero en la responsabilidad civil, que es emergente de la responsabilidad penal, porque no olviden ustedes que yo explicaba en las primeras clases cuando empezamos este curso, de que toda persona responsable penalmente lo es también, dije yo, civilmente, y está obligado a la reparación de los daños materiales y morales causados con el delito. Entonces, van a la cárcel los dos. Segundo lugar, indemnización. Tiene que haber una responsabilidad civil emergente de la responsabilidad penal. Pero ahí hay que tomar en cuenta el daño económico que se ha producido, ¿no? Porque ella ya no va a poder más ganarse la vida de esa forma. Entonces, si la persona, digamos, vamos a suponer lesión gravísima, con agravante, ¿ya? Con agravante porque está la tipificación del 252 cuando habla del asesinato, que siempre va a ser con agravantes, porque hay una planificación, ¿no?, previamente en ese caso. Segundo lugar sería asociación delictuosa, lo que están ellos cometiendo, ¿ya? Cometiendo. No diremos tentativa de feminicidio o tentativa de asesinato, que es lo correcto que debería de ser. Porque con la quemadura, digamos, ahí, no va a quedar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Si le estamos haciendo nosotros a los dos autores del delito, tanto al homosexual como a la otra dama, le estamos haciendo un proceso por lesión gravísima y por asociación delictuosa, porque se han reunido para ese delito en particular. Fuera organización
organización criminal si ellos los dos ya están a todas las mises quemándola, echándole ácido sulfúrico en ese caso? Entonces, pero no, ha sido para ese delito en particular. Pero ¿qué sucede? Si al mes, lamentándolo mucho, ¿ya?, esta dama que fue quemada en tercer grado por venganza, porque realmente la deformación del rostro cuando se le echas es una situación de venganza, se nos muere. Si estamos en Bolivia, la tipificación sería por feminicidio. Cambiamos la tipificación, porque ya no lo vamos a sancionar por lesión gravísima, porque ya está muerta la víctima. En ese caso, el fiscal tiene que cambiar la tipificación penal. Se puede. Sería entonces feminicidio con lesión gravísima, ¿no?, y asociación delictuosa. Claro que hemos dicho que la pena del delito mayor arrastra a la menor. Tenemos que hacerle ya por feminicidio, independientemente que le sumemos lesión gravísima y asociación delictuosa. Si son culpables, la sentencia será de 30 años por el delito de feminicidio a ambos en ese caso, al no haber la sumatoria de penas. Pero el juez, en la dictación de la sentencia, va a decir, por tanto, se han encontrado las suficientes pruebas contundentes y plenas que demuestran la culpabilidad del señor tanto y la señora tanto como autores de este delito de feminicidio. Además, se los halla culpable en el delito de asociación delictuosa y lesión gravísima. Pero la lesión gravísima, ya más que todo, se la tiene que tomar cuando la víctima está en viva, que yo también expliqué en ese campo. Independientemente a que sea culpable los tres, la pena mayor, que es 30 años, ahí quedó, y es 30 años nomás en ese caso, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué? Ahora, si hubiera habido inclusive hasta acceso carnal, sería hasta violación, etcétera, toques impúdicos, ya sería abuso sexual, etcétera. Ahora, la quemadura en cuarto grado se llama carbonización, después de la de tercero que estamos hablando, que igual es mortal, porque yo explicaba que la persona que se quema, más del 51% de su superficie corporal pasa a ser un individuo con peligro de muerte. Casi es muerte en la quemadura de tercer grado en ese caso. Y la cuarta, la carbonización, que es la clasificación, ¿me entiende?, de la que yo estoy hablando. El individuo ya está prácticamente carbonizado. Es el caso más grave, por eso estoy diciendo quemadura en cuarto grado. ¿Por qué sí? Porque esta clase de quemadura ha producido una parte, digamos, del cuerpo humano que lo ha carbonizado totalmente, lo ha quemado. Puede ser que sea el 100% del rostro, mejor dicho, de todo el cuerpo, pero también puede ser en esta parte del tórax. Y uno dice, pero es una parte, no está todo. Sí, pero el hecho es que la carbonización quiere decir que le ha quemado totalmente esta parte del tórax y parte del abdomen con la quemadura, y basta con eso que incluso se nos muera la víctima. ¿Por qué? Porque esa parte de la quemadura ha sido muy profunda. Entonces va a producir que pierda los líquidos, que pierda el potasio, que pierda el cloro, el agua, todo lo que tiene la persona como líquido, y pierda la sangre y el plasma. El plasma es la parte líquida de agua que lleva la sangre. Entonces se deshidrata con esa sola parte. Imagínense así, a ver ahí, que nos hemos quedado 25 centímetros acá, totalmente carbonizado, un poco más, y penetra al interior mismo, ¿no?, de las vísceras del corazón, etcétera. Igual va a producir la muerte. No es necesario que esté totalmente, ¿ya?, el 100%. Entonces, eso nosotros tenemos que ver. Y ha ido perdiendo entonces el líquido del cuerpo. Nosotros, para tratar de salvar a esa persona, tenemos que devolverle el líquido, todo lo que ha perdido de su organismo. Por eso le tenemos que devolver potasio, cloro, aminoácidos, etcétera, ¿no?, a través del suero y de la sangre. Le ponemos suero a chorro quemado, que se llama, quiere decir a gran velocidad, acá en el izquierdo. Y en el derecho le ponemos sangre, porque él está perdiendo durante 48 horas, va a ser letal. Si pierde todo el líquido y no nosotros le restituimos en 48
48 horas se nos muere. Entonces, suero a chorro quemado y sangre le ponemos a gran velocidad. Eso es para tratar de devolverle líquido y que la persona por lo menos sobreviva, ¿ya? Si después de 48 horas lo logramos salvar, no se ha muerto la víctima, ¿qué hacemos? Tenemos que ponerle una sonda vesical clínica, ¿ya? Para ver el goteo, si ya el riñón está más o menos trabajando, porque si usted le pone a gran velocidad, hay un disfuncionamiento renal que puede producirle también un paro cardíaco en ese caso. La sonda vesical es para ver el goteo. Si el riñón ya está más o menos funcionando los dos, disminuimos el goteo, ya no a chorro quemado, sino lentamente. Bueno, ya lo hemos logrado salvar después de las 48 horas nosotros a esta persona devolviéndole la sangre, los líquidos, etc. ¿Qué más nos queda hacer? ¿Qué más nos queda hacer? Luego de eso, que ya lo hemos más o menos estabilizado, tenemos que luchar contra la infección y las toxemias, ¿ya? Esas toxinas infecciosas que por la carne quemada y la sangre quemada se va obviamente al torrente sanguíneo y va a provocar la muerte. Entonces ahí tenemos que luchar nosotros con los antibióticos, con los antiinflamatorios, para tratar otra vez de eliminar esa parte, por ejemplo, que está ya desutilizada. O sea, la carne quemada no nos sirve. Hay que luchar con los antibióticos necesarios. Bien, supongámonos que hemos salvado ya con los antibióticos durante unos 4 días, logramos más o menos estabilizarlo, que no se produzcan las infecciones terribles, que no haya esto de la infección generalizada en todo el cuerpo en este caso, ¿ya? Eso se llama septicemia, ya dentro del término clínico. Bien, ya hemos parado la infección, pero tenemos que estar continuamente en la observación y con los antibióticos por si es que cualquier momento se desarrolla un proceso septicémico y ahí sí que se nos puede morir inmediatamente en cuestión de minutos la víctima. Si ya hemos devuelto líquido, la sangre, si hemos luchado contra la infección y las toxemias, ya lo tenemos ahí. Hemos paralizado eso después de varios días, puede ser inclusive hasta un mes, etcétera. Tenemos nosotros que hacer después el tercer paso en ese caso, que ya son los injertos para cubrir esa parte de la piel que ha sido dañada. ¿Cómo hacemos eso? Ya tiene que ayudarnos el cirujano plástico. Si no hay el cirujano plástico, pues uno médico general. Tenemos nosotros que sacarle una parte de la piel, puede ser de la parte de la espalda del glúteo, y le hacemos unas punzadas histológicas a esa piel, digamos así, ¿no? Para que tenga por dónde respirar y salga la sudoración, porque de lo contrario, si no hacemos eso, prendemos a la piel que estaba quemada y ahí la sudoración va a ser interna y va a putrefactar esa piel. Igual vamos a provocarle la muerte en ese caso. Le hacemos las punzadas histológicas y ya, ¿no? El experto tiene que venir y ayudarnos y va a cubrir toda esa parte de la piel. El experto va a tener que suturar, hacer algunas suturas, etcétera, que eso quede bien cubierto. Si ya hacemos los injertos, que queda como piel de zapa, de un sapo queda así, suave, entonces lo hemos logrado ya salvar a la persona. Eso es lo que uno aspira como médico. Pero generalmente las quemaduras, oiga, casi que no hay salvación cuando hay quemaduras en 3er grado y 4º grado. Porque acá hay una mala costumbre que lo acostumbran a uno cuando uno se quema, si esto explosionó una garrafa, etcétera. Aquí lo encierran a uno que parecemos la momia de Tutankamón, de Egipto. No es correcto hacerle, ¿me entiende? A enredarlo con toda la casa. ¿Por qué? Porque lo correcto es tenerlo en una caja que no tenemos, lamentándolo mucho en Bolivia, ¿ya? Una caja como un astronauta, con una temperatura así templada para que mantenga el cuerpo más o menos en un clima estándar donde no sea muy caluroso, porque si es muy caluroso la infección tetánica va a ser terrible. Acá, ¿qué hacen? Lo rieran a uno de pies a cabeza. Entonces, cada 2 o 3 días, porque va a ser un sufrimiento extremo, tenemos que sacar nosotros esa gasa y cambiarle. Entonces, cuando nosotros, imagínense ustedes, desprendemos eso otra vez, vamos a abrir, vamos a desprender la costra y eso va a supurar sangre y todo. Por eso no es correcto hacer.
pero aquí todavía estamos con una mentalidad retrógrada donde hacemos todavía eso nosotros en este caso. Entonces, ya lo tenemos ahí salvado a la persona, ¿entiende? Después de que ha estado ahí. Hay un caso, ¿se acuerdan ustedes? No sé, ¿no? El señor Max Fernández, que era director, ¿cómo se llama? Era el candidato por UCS, Unidad Cívica Nacional, creo que se llamaba, el padre del alcalde que está actualmente este señor. Él en su avioneta, por ejemplo, él explosiona la avioneta. ¡Pum! Cayó. Él estaba así, el 100% carbonizado. Y cuando uno está 100% carbonizado, ya muerto así, usted toca, digamos, aquí, y esto se deshace como un castillo de arena. Se aridea, le tocó, plum, se dice. A ese señor, esto por tonto, cuando vaya a quererlo sacar de la avioneta, lo toca y queda un pedazo acá, otro pedazo acá, porque eso es el carbonizado. Comúnmente se produce así. El expresidente Jaime Paz Zamora, ese también, que fue el único que se salvó y que después llegó a ser presidente, cuando su avión arde, por ejemplo, en él estaba, todos murieron, pero él, por las ansias de vivir, porque así es, nadie quiere morir, él se larga de allá del avión, bueno, él ardiendo, fíjense, por eso él es todo quemado, pero él vivió. Son casos milagrosos, pero que así sucede. Los milagros existen, pero no es todos los días, como yo explicaba la otra vez. Entonces, él se logra salvar, ¿ya? En ese caso. ¿Y por qué nosotros estudiamos esto de las quemaduras? Porque puede ser que han matado a una persona y luego le han prendido fuego a la casa, a la choza donde él vive, para que se incendie totalmente, se carbonice y simular una muerte por un incendio. Es decir, accidental ha sido, para tratar de ocultar un delito que ha existido, que puede ser un homicidio, que puede ser un asesinato, que puede ser un feminicidio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos saber ahí si hemos encontrado un cadáver carbonizado, totalmente ya carbonizado y muerta la víctima. Pero nosotros queremos saber si esa persona estaba viva o muerta cuando sucedió el incendio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pruebas hacemos? Tenemos que hacer 3 pruebas que son fundamentales en este caso. Primero, tenemos que analizar a ocultar el cadáver carbonizado. Si es que él hubiera muerto por un impacto de proyectil que yo agarré y le disparé, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes, a ver, esta bala de las metralletas que se usan en avión, ya en avión, fíjense, ¿no? En avión. Entonces, si alguien le hubiera disparado, traspasa, ¿no? No hay cómo salvarse, pues, traspasa. Entonces, cuando el cuerpo se carboniza, esa abertura que queda ahí, que ha sido la penetración del proyectil, cuando usted le mira al cuerpo, ve como una largadita, o ve como un canal de manguera, una manguera, se ve bien al otro lado. Queda así, intacto, la abertura que se ha generado, ¿ya? Si analizamos el cráneo, puede ser que le han dado un golpe y le han producido por ejemplo, una fractura encéfalo-craneánica. Ah, caramba, esto está sumida, la sien derecha. Mira, destruido esto, entonces sobreentendemos que ha sido un combo con un otro objeto contundente, y por ahí lo encontramos de repente, el objeto contundente, si es que se descuida y lo deja por ahí el autor del delito. ¿Qué más buscamos? Buscamos una herida por arma blanca, de repente le dieron en el abdomen o en el corazón, igual cuando se carboniza, esa herida queda abierta, ni dudarlo. Entonces ha sido objeto, ¿no?, de una mano criminal, pero todavía queremos saber nosotros si estaba vivo o muerto cuando ahí sucedió el incendio y cuando le prenden fuego a él. Seguimos, después de buscar esos signos de violencia, como las heridas por arma de fuego, por arma blanca, o un traumatismo encéfalo-craneánico producido por un objeto contundente, hacemos una segunda ocultación clínica, averiguación importante dentro de la medicina forense. ¿Cuál es esa? Buscamos nosotros y seguimos el epitelio bronquial, ¿ya? Entonces, ¿por qué eso? Vamos a ver, porque si digamos, lo encontramos nosotros, hacemos la autopsia, porque tenemos que abrir igual, ver si está protegido por el esternón, por las costillas, igual, pero tenemos que seguir el epitelio bronquial, por donde nosotros respiramos las fosas nasales. ¿Y qué sucede?
si lo encontramos quemado por dentro, ¿estaría vivo o muerto? Estaba vivo, porque él respiró las llamas y se quemó. Fíjense, nosotros tenemos esas costumbres para San Juan, ¿no? En junio, cuando nos acercamos a la fogata y ya nos sentíamos que nos entraba la nariz, uno retrocede, ¿cierto? Lo mismo. Ahora acá, como ya estaba él agonizante, no podía él tratar de huir, por lo menos ante las llamas. Entonces él respiró las llamas y se quemó. De todos modos, si ya estaba muerto y se quemó entero, le vamos a encontrar esto, se sobreentiende también quemado por la penetración de lo caliente, ¿me entiende?, del fuego, pero no tiene las mismas características si él hubiera respirado estando todavía vivo. Tercer elemento que vamos a buscar ahí, ¿cuál sería? Ya tenemos los signos de violencia, lo que estoy explicando, ya tenemos el epitelio bronquial, porque si no lo hayamos quemado es que la persona ya estaba muerta cuando sucedió el incendio. Buscamos el tercer elemento, ¿cuál sería? La dosificación del anhídrido carbónico, ¿ya? Anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, el carbono y el oxígeno y el 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de química? Bien, entonces el anhídrido carbónico, buscamos ahí. Nosotros normalmente tenemos del 6 al 16% de anhídrido carbónico en la sangre por la contaminación del medio ambiente, peor con estos chaqueos indiscriminados, ¿no? Acá que es delito contra la salud pública. Buscamos eso. ¿Dónde lo buscamos? Buscamos nosotros en la sangre. Por más carbonizada que esté la sangre, sacamos, porque cuando uno está vivo y respiró las llamas, respira también el anhídrido carbónico que se produce como consecuencia del fuego. Buscamos eso, lo titulamos el vasito de vaso de tomar, vasito se llama así, descarbonizado, y lo titulamos. Si tiene un 60% de anhídrido carbónico en la sangre, aunque esté esa sangre totalmente quemada, ¿ya? Que esté quemada, la gente dice achicharrada, dice, no, en el lenguaje castizo criollo. Yo estoy hablando en términos clínicos, ¿ya? No achicharrado, sino que estoy diciendo yo, no, está totalmente quemada. Y lo encontramos y le titulamos 60% de la dosificación del anhídrido carbónico, que es el tercero. Buscamos en la sangre, no en los pulmones, en la sangre, ¿ya? ¿Qué habrá ocurrido si le encontramos el 60, el 70%? Que estaba vivo cuando sucedió el incendio, porque respiró la llama y respiró también el anhídrido carbónico. ¿No? Si le encontráramos un 6%, 10%, estaba ya muerta la persona. Eso nosotros tenemos que buscar en ese caso para ver si estaba vivo o estaba muerta la persona. Si estaba, imagínense ustedes, con una herida de proyectil, y encontramos quemado el epitelio bronquial, mucho anhídrido carbónico, un 60% de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que le dispararon, pero la persona estaba viva todavía cuando sucedió el incendio y ahí le prendieron el fuego para ocultar su delito. Entonces ahí sería eso directamente la figura del asesinato, ¿ya? Del asesinato. Si se trata de la muerte por darle gusto a los medios, sería feminicidio, pero lo correcto, jóvenes, es asesinato. Por eso que en el examen les hice valer yo algo cuando ustedes me respondían, por ejemplo, no, es asesinato, siendo en la pregunta que era el feminicidio. Porque en el fondo es un asesinato cuando hay planificación. Pero de acuerdo a lo que ya está en la ley, tontamente ahí redactado, es por algo gusto y dice feminicidio, ¿ya? Entonces yo me di cuenta y por eso pongo algo de nota cuando ustedes me pusieron asesinato, porque ahí, de acuerdo al código, era feminicidio. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Ya tenemos, y así nos damos cuenta. Entonces, lo hemos detenido al sospechoso de la comisión de un delito y hemos encontrado los suficientes indicios, ¿no? Y las pruebas que él es el autor, directamente sería por asesinato. No podemos decir por lesión seguida de muerte o lesión gravísima, ya no nos importa. Lo que nos importa es el resultado final que se ha producido con la víctima, que es la muerte precisamente. Entonces, directamente asesinato. Vamos a ver ahí. ¿Y qué hacemos para reconocer el cadáver? ¿Qué hacemos nosotros para identificar quién es esa persona si es que está totalmente carbonizada? Como un tizón que no vamos a poner un carbón, porque no vamos a poder descifrar quién es. Descubrir ahí está totalmente carbonizado, ¿ya? Ropa y todo. Entonces, ahí, ¿cómo reconocemos al cadáver? Tenemos que hacer 3 pruebas fundamentales igual. Primero, a través de la dentadura, porque se sobreentiende
que la familia entera, que no hay eso, no hay esa cultura acá, al menos en Latinoamérica y sobre todo en Bolivia. Toda la familia, y eso yo le doy como consejo a ustedes, tienen que ir al mismo odontólogo y exigirle que el odontólogo, ¿no?, lleve un registro familiar, por decir. Entonces se arregló tal diente, tal muela, etcétera, se puso platino, se puso porcelana, se puso acrílico, se le puso un perno, ¿no?, para que ahí agarre el diente, por ejemplo, ¿ya? O se le hizo un implante con platino, etcétera, etcétera, ¿ya? Todo eso él debe registrar en nuestro medio. Yo sé que no hay esa cultura. El hermano va a un odontólogo, el otro hermano va por allá al otro, no se sabe, y por último el dentista tampoco lleva un registro ni le mira la cara, lo único que mira es la plata cuando le están cobrando, que son hasta careros estos, ¿no? Entonces no hace ese registro. Lo que le importa es que le paguen y se acabó. Debe haber ese registro, ¿me entiende? Pero no hay esa cultura, por ejemplo, acá en nuestros medios. Es como cuando usted solicita los servicios de un abogado, ¿ya? Realmente no acostumbran a hacer el contrato de iguala, que es eso fundamental en caso también de que después el patrocinado no quiera cancelar, ¿ya? Entonces se lo demanda a través del contrato igual. No hay costumbre. Lo mismo sucede acá. No hay costumbre que el dentista lleve un registro de todo lo que está realizando. Y a través de eso, a un cadáver carbonizado, una vez, miren ustedes, él estaba hecho, destruido, quemado, lo habían torturado, etcétera. Y su mujer dice, mi marido tenía, dice, un implante de una muela de platino. Cuando le encuentran en la quijada, ya ahí destruida, le encuentran esa muela ahí, bien ahí fija, no se había movido. Así lo lograron descubrir, ¿me entiende quién era él? Segundo lugar, si no hay dientes, si no tiene dientes, estamos fregados, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos que buscar, por ejemplo, una fractura en el esqueleto, ¿ya? En la parte ósea. Cuando uno se fractura algo, por decir el fémur, entonces uno genera un callo, vuelve otra vez a juntarse y hay que tomar calcio y un fijador de calcio para que ahí funcione el hueso, vuelve a agarrar otra vez ahí. Pero cuando se sucede un incendio, resulta que eso se parte, se resquebraja como un gajo seco. ¡Bum! Otra vez. Mi familiar tenía esta fractura. Y a ver, busquémoslo. Cabal está ahí. No tiene sonografía o no la tiene. A ver, pero buscamos, él dice, y cabal tiene una fractura donde dice el familiar. Ahí. Ahora, si no nos sirve también ya los dientes y está el cuerpo intacto sin fractura, nos queda hacer el último tipo de análisis, que sería el ADN. El ADN en un 98%, póngale usted, va a ser infalible. Así lo vamos nosotros a descubrir, ¿ya? Con el ADN, si es esa persona o no es esa persona. Ahí es infalible, ¿no? Se puede hacer con el ADN. Había una vez cuando cayó el avión por el estadio, había que ir a comprar ahí querosén, porque en años antes todo era con querosén aquí, con el mechero, ¿ya? El cruceño que diga que yo tenía siempre electricidad es de farsante, ¿no? Éramos todos con mechero aquí en Santa Cruz. Entonces, ¿qué pasó? Ese día teníamos que comprar, nos fuimos, por decir, ¿no? Mi hermano y yo. Nos tenían que mandar. Entonces, fue un vecino. El vecino cayó el avión y todinos quedaron carbonizados, ¿no? 200 personas ahí inmediatamente cuando cae el avión, los vecinos quedaron, oiga, carbonizados. No se lo descubría quién era. Y ahí fue a agarrarse el muerto que sea, con tal que había de velar, porque en nuestra morgue no había los médicos forenses especialistas como ahora también, ¿ya? Entonces no había, y era agarrar ahí, fíjese. Entonces, si hubiera habido el ADN, a través del ADN, desciframos nosotros si es o no ese familiar que se lo está llevando a hacerle, digamos, la velación y darle una cristiana sepultura. Miren ustedes, ¿no es cierto? Ahí no había eso, entonces, pero con el ADN, yo les decía, eso ya es infalible para que nos ayude entonces nosotros. Así hubiera una explosión de garrafa, una explosión como el caso de la colega Bomborre que yo les decía, ¿no? U otra accidental, generalmente la gente que vendía, por ejemplo, alcohol en esas latas grandes azules, dejaba alcohol Santa Cecilia, ¿no? Entonces ahí explosionaba, ardía la casa de Comotacú y ¡pum! Caramba, carbonizado totalmente. Es una muerte terrible, jóvenes, esto de la carbonización. Si se corta, volvemos a empezar, ya, por favor. Si se corta,
volvemos a empezar la clase. Ya, bien. Ahora, tenemos nosotros dos clases de electricidad que producen quemaduras en el organismo humano. Que ya yo les envié un pequeño resumen que hice así, ¿no? Para que tuve tiempo, en algunas otras podré de repente hacerles a mano escrita ese rato, ya cuando hay palabras que ustedes no las pueden captar precisamente cuando me escuchan ahí, ¿no? Y algunas veces les puedo grabar la clase yo hablando, porque yo por mi trabajo en la Fiscalía de Jóvenes no tengo a veces tiempo. Entonces yo puede ser que le grabe acá hablando y eso se lo mando al grupo, ¿no? Entonces queda inclusive hasta mejor porque ustedes captan así y ustedes pueden ir a tomar apuntes. No vaya a ser como en otra materia, por ejemplo en penal. Les envié, sí, ¿no? Grabada, y después me responde una alumna, me dice, había hablado ya el otro tema, doctor, no nos ha explicado el otro. No, pues oiga, le digo, no, ya me enoche, ¿no? No, o sea, no me gusta a mí que me moleste. Yo no soy tampoco para enojar, ya, pero, doctor, no nos explicó, oiga, le digo, no sea tonta. Por eso les estoy enviando, les estoy diciendo, la grabación ya al, ¿me entiende? Al grupo. Da lo mismo que me vean, mi carota, no me vean, contarle la voz, porque eso es lo que van a captar para, ¿me entiende? Responder un buen examen. Caramba, ¿no? La gente a veces no entiende. Entonces, fíjense, hay dos clases de electricidad. Tenemos la electricidad natural y la electricidad artificial o industrial, que es con la que nosotros nos alumbramos, ¿ya? Actualmente. La electricidad natural o artificial es, ahí tenemos nosotros, por eso dice natural, ¿no es cierto? La electricidad natural es aquella, por ejemplo, ¿no? En la cual tenemos el rayo que cae de arriba y carboniza. Es una muerte letal cuando cae un rayo porque puede traspasar a la persona, ¿no? Lo carboniza, como largar una daga de arriba, una lanza, uno queda ahí totalmente carbonizado. Si no le logró a uno ese rayo, ¿no? Porque se produce por el choque de energía positiva y negativa y busca la tierra. Puede caer un árbol, sobre todo los árboles que son vidriosos, ¿no? Como el cupecí, el motacú, etcétera. Hay así. La mujer cuando está embarazada también tiene que cuidarse cuando está en el campo, porque son dos energías y el rayo busca, ahora por si acaso, porque el rayo tiene también una explicación esotérica, oculta, ¿ya? En ese caso. Ahora, cuando no lo mata a uno el rayo, le da el don de la clarividencia, jóvenes. Le da el don de la sabiduría, de la elocuencia, ¿me entiende? De la oratoria. Entonces, lo despierta más a uno en ese caso. Entonces, pero si cayó el rayo y a 100 metros, pero por efecto de la humedad, salta, igual puede matar a la persona. Esto, por ejemplo, es un rayo. ¿Ya? Yo tengo mi rayo porque a mí me cayó cuando yo tenía 15 años, jóvenes, por la descendencia judía, porque mi abuela es clarividente. Entonces, este es un rayo, mire, es pesadísimo. Ustedes lo ven, esto es pesado. Ese es un rayo color medio plomo rojizo. Este es un rayo blanco, ¿ya? Es un rayo que cae también del cielo en una bola de fuego. Este ya es similar a una roca, pero igual es rayo. Igual es rayo. Este otro ya es otro tipo de rayo, miren ustedes, ¿no? Que ya en el campo científico algunos le llaman, ¿no? Meteoro, ¿no? No es lo mismo. El meteoro es distinto que el rayo que cae, que es distinto. Porque desde la mitología griega, el rayo, el dios Thor, el que manejaba el rayo, siempre decía tenía un poder sobre los demás. Cuando no lo mata el rayo a uno, jóvenes, le da un poder, le da el poder de la sabiduría siempre más despierto que otra persona en ese caso. Esos son tipos de rayos. Alguien de ustedes que vive en provincia o que es de provincia o alguna otra persona de acá de repente sabe si es citadina, porque yo le pregunto de provincia porque acá, digamos, en la ciudad casi no caen los rayos por los pararrayos, por eso estoy diciendo de provincia, ya no estoy discriminando, sino que me estoy refiriendo que acá no caen. Pero hay casos excepcionales donde caen. La otra vez cayó por aquí, mató a una persona por el Plan 3000, mató a otro por La Pampa, ¿no? En el interior comúnmente caen hartos rayos, fíjense ustedes. Hay distintas formas, ¿ya? Yo tengo mi rayo, yo le estoy diciendo aparte de eso, tengo otro rayo. Entonces, de repente alguien de ustedes conoce del tema del rayo. Por eso le estoy preguntando a los que son de provincia, que viven en el campo, saben más que los que viven en el centro de eso, porque allá comúnmente le caen y tienen su creencia en cuestiones de el rayo. Entonces, si lo mató la corriente eléctrica del rayo natural, por eso es corriente eléctrica natural. ¿Qué hacemos en la autopsia?
en la autopsia alguien va a presumir, a este lo han matado, a un homicidio, asesinato. Pero ya el médico forense viene y él la oculta y dice, no, a ver, en la autopsia no le encuentra nada, pero en la parte de las extremidades inferiores, en las piernas, desde la parte sexual hasta los pies, le encuentra unas viborillas, así, viborillas, la forma del rayo, ya, la forma del rayo. Cuando uno ve eso, ni dudarlo, ha sido muerte por corriente eléctrica natural del rayo. Esas viborillas que se forman es por la presencia, ¿no?, de la sangre que tenemos superficial sobre la piel, que se coagula al impacto mismo de la muerte, y el rayo, ¡pum!, no toca la parte sexual porque es sagrada. Eso, clínicamente, esas viborillas que yo estoy diciendo, se llaman lesiones dendríticas, que ahí los apuntes le he enviado, ahí está el verdadero nombre, ¿ya?, para que no se equivoquen. Entonces, si yo preguntara cómo diagnosticamos o cómo descubrimos que es muerte por energía eléctrica natural del rayo, ustedes me dirán por las lesiones dendríticas o viborillas que se forman en las extremidades inferiores. Es ahí, ¿me entiendes? Es ahí esa es, miren ustedes, ¿no?, de cómo nosotros descubrimos esto de que es muerte por corriente eléctrica natural del rayo. Entonces, hay distintos tipos de rayos. Una vez un científico, él físico, porque yo hasta ahora sigo siendo bueno en matemática, física y química, ¿no? Yo paso, fíjense, en la carrera de economía, pero no me la... ¿Cómo usted va a saber si usted es abogado? ¿Qué tiene para que sea abogado? ¿Me entiende? Yo tengo otra carrera, pero, ¿me entiende? Yo domino esa parte. Entonces, y me dice una vez un científico, no, doctor, me cae el rayo nomás porque energía positiva y nada más, me se acabó. Claro, le digo yo, ¿no? Vos sos solamente teórico, yo soy teórico y soy, ¿me entiendes?, práctico al mismo tiempo. Vos no entendés el campo esotérico, el campo oculto. Entonces, te dejo con tu ignorancia porque no voy a debatir ahí con vos, no vamos a entender. Es en vano, ¿me entiendes? Entonces, la mejor respuesta es el silencio para esa clase de personas porque no se va a entender usted en ese caso, ¿ya? Entonces, ya tenemos esa figura del rayo, ¿me entiende? Y la otra electricidad, esa es la explicación, ¿ya? La otra es la segunda forma de cómo uno se quema, que yo estoy diciendo, igual que es letal, ¿no? Es la electricidad industrial o artificial que estamos diciendo. ¿Cómo se produce esa energía industrial? Esa fórmula física es la intensidad igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? El voltaje se mide en voltios, 110, 220 voltios. La resistencia se mide en ohmios, que se llama en el campo físico. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos 40.000 ohmios de resistencia en este cuerpo físico cuando está bien seco. Pero esos 40.000 ohmios se pueden bajar a 5.000, a 1.500 de resistencia. ¿Cuándo? Cuando estamos con la piel mojada. Saliendo de la ducha, usted un pequeño contacto que haga con un filamento de esos hilos de cobre que tiene un cable y lo mata con una velocidad asombrosa. Oiga, es letal, es inmediata la muerte, ¿ya? Entonces, ahí los 40.000 ohmios se han bajado a 1.500, entonces morimos al primer contacto cuando estemos con la piel mojada, ¿no? Ahora, hay manos callosas que pueden resistir, digamos, ¿no?, también un contacto. Si ustedes, arriba de mi escritorio, agarran el cable positivo y negativo, no los va a matar. ¿Por qué? Porque no están haciendo contacto con la tierra. Ya no están haciendo contacto con la tierra. Ahora bien, ¿de qué depende para que fuera el individuo con este tipo de, ¿no?,